Queridos hermanos, buenos días. Somos la familia Coa Barrientos y doy gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Quiero agradecer a Dios porque a pesar del tiempo difícil que hemos vivido, Dios siempre ha estado con nosotros y quiero decirle que Dios ha sido muy bueno con nosotros. En esta oportunidad quiero leerles el libro de Mateo 26, del versículo 36 al 46. Y dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entregará. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, Señor, de comunión, en que los hermanos nos podemos conectar a pesar de las distancias, a pesar de la coyuntura, para poder alabarte, Señor. Gracias, Padre mío, por todo lo que tú nos estás dando y nos has provisto, incluso en los tiempos difíciles. Y te pido, Padre, que esta enseñanza del día de hoy pueda calar en nuestros corazones, Padre, y que podamos entenderla claramente a través del Espíritu, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú nos das, en el santo nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Les agradecemos por esta oportunidad que nos dan y esperemos que puedan disfrutar de la enseñanza del pastor. Muchas gracias. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se
se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Buenos días, hermanos. Gusto de saludarlos. Es una bendición poder compartir con ustedes un tiempo de anuncios a través del culto en línea que estamos disfrutando. Desde luego, es el deseo de mi corazón que estemos ya preparando nuestros corazones para el tiempo del mensaje que en esta oportunidad va a ser traído por el pastor José Manzanares. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a cada uno de los hermanos que hemos estado orando por la salud de nuestro hermano César. Es importante que lo sigamos haciendo para que él pueda recuperarse totalmente. Que el Señor bendiga a su familia, que dé la tranquilidad y desde luego el descanso necesario para poder ayudar también a nuestro hermano de esta manera. Quisiéramos también que aprovechemos la oportunidad para orar por nuestras autoridades respectivas, porque es necesario que el Señor les dé sabiduría para que ellos sepan hacer bien las cosas a favor del pueblo, porque un día tendrán que rendir cuenta delante de Dios de la responsabilidad del cargo que ellos recibieron y de cómo lo utilizaron. Que Dios les dé sabiduría para que lo hagan bien a favor del pueblo peruano. Quiero aprovechar también para decir a las damas que ya se acerca la fecha del retiro de damas. Según entiendo, son los días 4, 5 y 6 de febrero. El horario se les va a estar enviando un poco más adelante. Pero ya separen desde ahora estos días 4, 5 y 6 de febrero para poder participar de este interesante retiro de mujeres. Estoy agradecido al Señor por cada bendición que viene derramando sobre nuestra iglesia y estoy seguro que el mensaje de esta oportunidad también será de bendición para nuestra vida. Continuemos con el programa en línea de este culto. Profundo es el amor de Dios, tan vasto y sin medida, pues a su Hijo entregó.
faltas en sus hombros. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Por mi pecado estuvo allí, llevando todo a cabo. Su muerte me dio vida a mí, ya todo es consumado. En nada he de gloriarme aquí, talento, ciencia o fuerza. Me gloriaré solo en Jesús, pues Él venció la muerte, porque me da de su favor. No puedo contestarte, pero algo sé de corazón. Jesús me ha rescatado, pero algo sé de corazón. Jesús me ha rescatado. Buenos días, hermanos. Quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio. Durante este tiempo de pandemia, hermanos, al igual que muchos de ustedes, he estado experimentando mucha angustia, tristeza y mucho estrés por la situación en que estábamos viviendo. Nuestro cambio de vida a nuestros hogares fue muy radical. En este momento Dios me habló a través de su palabra al escuchar las prédicas de sus siervos y a los devocionales que cada día me conectaba. Pude experimentar el poder de Dios hablando a través de ellos, de los siervos, a mi vida. Me pude enfocar más en la palabra, en el poder de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y dejar de enfocarme en las enfermedades y también en las noticias que cada día nos desanimaban más. También empecé a llevar estudios para poder crecer espiritualmente. Este tiempo, hermanos, no he estado sola, he estado acompañada por personas que han estado interesadas en ver cómo estaba mi salud y mis emociones también. Gracias a los hermanos he podido experimentar su amor en los mensajitos que me enviaban y en los saludos que cada día podía recibir. Al verlos en los grupos pequeños, tanto de oración como en el grupo de jóvenes, pude experimentar también el amor que ellos tienen hacia cada uno de nosotros. En nuestros grupos pequeños podíamos conversar acerca de las necesidades y dificultades que estábamos pasando en esta semana, también aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. En el tiempo de oración podíamos encontrarnos nuevamente con nuestros hermanos y poder gozarnos saludándonos y orando unos por otros. Hermanos, son tiempos difíciles y no sabemos qué esperar el día de mañana. En la palabra de Dios nos muestra que vamos a tener angustias y aflicciones. Quiero dejarles a ustedes este versículo que está en la Biblia en Salmos 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, que aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, que tengan un bendecido domingo y que podamos estar preparados para recibir la palabra de Dios. Bendiciones. Cuando el mundo quede atrás, solo importará
¿dónde está mi verdadero hogar? Cuando el mundo quede atrás, oh, mi vida tú serás. Cuando el mundo quede atrás, solo importará, Dios mío, si he confiado, si he creído en ti, si he vivido para ti, Señor, viviré por ti. Muy buenos días. Gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar juntos en su palabra. Lo animo, como cada oportunidad, a tener su Biblia a la mano y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Estamos ya en el segundo domingo del mes de enero y semanas atrás, cuando hablábamos con el pastor acerca de las predicaciones de esta semana y de la siguiente también, hablábamos de cómo poder equipar a nuestra iglesia, cómo poder equipar a los creyentes para enfrentar este año 2021. Definitivamente este inicio de año es muy diferente al del año pasado. Tenemos toda una experiencia de vida por causa de la pandemia que nos permite y nos enseña a mirar con mayor sabiduría lo que está por delante, aún sabiendo que no sabemos plenamente cómo será el futuro, cómo será este año 2021. Pero queríamos equipar a la iglesia de Salamanca, equipar a los hermanos, a los creyentes, a las familias, para que podamos, a pesar de todo lo que pueda suceder, seguir creciendo y seguir caminando en los propósitos de Dios, para que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo en su vida espiritual. Bueno, decidimos volver a un tema que hemos tocado ya antes en la iglesia y que insistimos, este nuevo año tiene que ser muy importante para nosotros como iglesia. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a hablar del poderoso recurso de la oración. Y para poder hablar del poderoso recurso de la oración, vamos a hacerlo a través de una narración de una poderosa oración hecha por nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Hemos dado lectura ya al inicio del culto de esta porción, pero vamos a hacerlo una vez más, así que le invito a abrir su Biblia y a tener ahí su Biblia abierta en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Vamos a dar lectura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras.
Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Señor, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que tú eres soberano y que, Señor, cada día de nuestras vidas ha estado y estará en tus manos. Oramos, Dios, para que podamos delante de ti, Dios, tener la misma actitud que Jesús ha mostrado, Señor, en este pasaje que acabamos de leer. Enséñanos, Dios, en este tiempo a reconocer esa actitud y poder, Dios, tomar la decisión de incorporarla a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en esta meditación, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar acerca de la oración. Esta meditación la he compartido antes ya con los grupos de jóvenes hace algún tiempo, pero me da mucho gusto volver a tocarla con la iglesia, sobre todo pensando en lo que va a significar para nosotros el año 2021. Por supuesto, no sabemos lo que va a ser plenamente, no sabemos lo que va a ser de acá a una hora siquiera, pero sabemos que podemos confiar en Dios y que confiando en Dios podemos tener siempre una actitud que nos permita seguir creciendo en el Señor. Así que comencemos con la pregunta: ¿qué es la oración? A modo de introducción le pregunto: ¿qué es la oración? Muchos pensadores bíblicos, muchos teólogos han definido por su conocimiento, por su estudio, han definido lo que es la oración. Por ejemplo, citando a Spurgeon, sin citarlo exactamente, pero él decía algo así más o menos, que la oración no es un monólogo y no es una introspección, decía Spurgeon. La oración, decía él, es mirar a los montes para que venga nuestro socorro. Más o menos estoy parafraseando un texto que se conoce acerca de él. Otros han dicho que la oración es una promesa hecha al revés, es decir, es tomar la palabra de Dios y hacerla una petición. Otros han definido la oración como mover el alma hacia Dios. Pero ¿qué es la oración? Bueno, en términos prácticos, para nosotros la oración podríamos decir que es una forma de adorar a Dios, de contemplarle, de expresar a través de la oración que Él es Dios todopoderoso, que Él es creador, que Él es soberano, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Él es amor, que Él es bueno, y adorar a nuestro Dios por lo que Él es. A través de la oración nosotros adoramos, pero la oración también es una conversación, porque cuando yo hablo a Dios, cuando le abro mi corazón, en ese momento lo que yo conozco de Él se expresa a través de mi oración y viene a mi mente, y es una forma en la que yo puedo conversar con Dios. La oración también es gratitud a Dios. Yo le puedo, a través de la oración, darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, y le pregunto en este momento que me está escuchando si es que acaso Dios no ha hecho cosas durante el año que terminó que usted pueda decir: Dios, gracias. Quizás asuntos muy personales, o quizás cosas que son evidentes para otros también, pero sin duda hay cosas por las cuales darle gracias a Dios a través de la oración. La oración también es una forma de confesión de pecados. A través de la oración yo puedo decirle a Dios acerca de mis debilidades y puedo decirle cómo le he fallado a Él, cómo he sido ingrato, cómo he despreciado quizás su amor y su protección y he ido tras los caminos de mi corazón, y el Espíritu Santo trae a mí convicción de pecado, y yo puedo regresar a Dios a través de la confesión por medio de la oración. La oración también es una forma de someternos a la voluntad de Dios. De eso vamos a hablar un poquito el día de hoy, acerca de la sumisión, pero a través de la oración buscamos la voluntad de Dios. La oración también es una forma de descanso, en la que yo puedo traerle a Dios mis preocupaciones, mis angustias, mis problemas, mis cargas emocionales, y vaciarme delante de Dios y descansar en Él. Es una forma también en la que puedo renovar mis fuerzas en el Señor. Cuando estoy cansado, agotado, física, emocional, mentalmente, a través de la oración, descansando en Él, puedo también renovar mi mente. Así que la oración es mucho más que solamente pedir. Es también un acto de adoración, de conversación, de gratitud, de confesión y, bueno,
de las diferentes cosas que hemos estado mencionando. Pero en esta mañana, a través de esta narración de la oración en el huerto de Getsemaní, quisiera que observemos algunos principios de la palabra de Dios, algunos principios bíblicos, algunos principios de la vida de Jesús que nos van a servir a nosotros para que durante este año 2021 podamos tener una vida aprovechando el poderoso recurso de la oración. Espero que esté atento, que esté tomando nota. Si no, el video que ha grabado puede tomar nota y puede regresar y volver a ver y decir: necesito incorporar esto en mi vida porque esto es algo que Jesús hacía. No son solamente consejos míos o del pastor Walter, son consejos de la vida de Jesús. Así que voy a compartirle básicamente 3 principios y voy a mencionar algunos puntos en cada principio. El primer principio que quiero compartirle es: prepárate para orar. Lo primero que aprendemos acerca de Jesús en este pasaje es acerca de que Él se preparaba para orar, y por eso te decimos en esta mañana: prepárate para orar. ¿Y cómo nos preparamos para orar? En primer lugar, ora a Dios reservando un tiempo y un lugar específico. El versículo 36 empieza diciendo: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Esto nos habla acerca de que Jesús estaba pensando en un lugar específico, pero también de que estaba aprovechando y teniendo en cuenta un momento específico. Y esto no es algo nuevo en la vida de Jesús. Nosotros vamos a encontrar en los evangelios muy de continuo que Jesús se apartaba, que se iba al monte a determinadas horas para orar a solas. Así que cuando pensemos en la oración, cuando querramos prepararnos para la oración, reservemos un tiempo y reservemos también un lugar específico. Por supuesto, nosotros podemos orar en cualquier tiempo y en cualquier lugar, pero para poder desarrollar una relación con Dios a través de la oración, necesitamos reservar un tiempo y un lugar específico. Ahora, en este tiempo que están trabajando desde casa, que están estudiando desde casa, y quizá hay muchos ajetreos que son nuevos en este tiempo, bueno, les animo, queridos hermanos, a buscar, a reservar un tiempo y un lugar específico para que usted pueda tener un tiempo de oración con el Señor, así como Jesús lo hacía. Otra cosa importante para estar preparados para la oración tiene que ver con una oración rodeado de otros creyentes. Así que queremos decirle en esta mañana: rodéate de otros creyentes. Versículo 37 nos dice: y tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús necesitaba amigos cuando tenía problemas. ¿Por qué decimos que Jesús tenía problemas? Porque aquí dice: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Incluso Jesús necesitaba de amigos. De hecho, el versículo 38 es mucho más específico acerca de cómo se sentía Jesús, porque dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mi pregunta es: si el Señor Jesús necesitaba compañeros, amigos, cercanos para que estuviesen orando con Él, ¿cuánto más nosotros? ¿No cree usted que necesitamos amigos y compañeros de oración? Déjeme decirle que no tiene que atravesar los problemas de la vida solo. Yo no sé lo que ha sido en detalle la vida de todos los hermanos de la iglesia antes de la pandemia, durante la pandemia que todavía estamos viviendo, durante el 2020 o ahora. No sé cuáles son las circunstancias que usted está viviendo, pero no tiene que atravesar por esos problemas solo. No tiene que atravesar por esos problemas sola. Somos parte de una iglesia, somos parte de un cuerpo y podemos confiar y podemos reunirnos con hermanos para orar. Le pregunto: ¿está enfrentando usted alguna prueba en este tiempo? ¿Cree usted que Dios puede usar esa situación para que usted pueda crecer espiritualmente? Claro, esto va a suceder si es que usted decide obedecerle y aprovechar esto como una oportunidad. Pero es importante que se rodee de otros creyentes. Esta no es la única vez que Jesús se rodea de este grupo de personas. En Lucas capítulo 9 vamos a ver, por ejemplo, la transfiguración, y también están este mismo grupo de hermanos, de amigos de Jesús, de compañeros rodeándole
y siendo parte de este tiempo íntimo de acompañar al Señor Jesucristo. Así que nosotros también debemos tener compañeros de oración. Esta iglesia provee diferentes espacios. Tenemos los días martes a las 7 de la noche nuestro tiempo de oración como iglesia, pero sabemos que durante este tiempo de pandemia, sobre todo, se han abierto diferentes grupos de oración. Hermanos se están reuniendo a orar de forma espontánea y estamos muy contentos por eso. Nosotros los varones hace 6 años iniciamos un grupo de oración que se llamó Frente de Batalla y hace 6 años no hemos dejado de reunirnos. Eventualmente no nos hemos reunido por alguna complicación, pero básicamente en 6 años no nos hemos detenido de orar juntos. Algunos han estado como nosotros, otros han dejado de asistir, pero hay un grupo que se mantiene fielmente a la oración. Oremos a Dios para que Él nos provea de compañeros de oración, compañeros espirituales, y que podamos compartir estas experiencias que tenemos y que no tenemos que atravesar solos. Si pasamos por circunstancias que nos tienen profundamente tristes y angustiados, no tenemos que pasar por esto solos. De hecho, si decidimos pasarlo solos, es por una elección personal que hacemos. Porque el mismo Señor Jesús, cuando estuvo triste hasta la muerte, buscó personas que estuviesen para orar con Él. Así que le animo a hacerlo. Prepárese para orar. Ese ha sido el primer principio. El segundo principio es ¿cómo orar? ¿Cómo oramos a nuestro Dios? Bueno, en primer lugar, mantengamos la autenticidad. Mantén la autenticidad. El versículo 39, la primera parte dice, yendo un poco más adelante, está hablando el Señor Jesucristo, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a su Padre Celestial? Dios, es mi carne y mi humanidad, no quiero pasar por esto. Si es posible, líbrame de esto. Y se parece tanto a nosotros, porque de hecho, ¿cuántos de ustedes oran y dicen, Dios, si es posible este año, mándame una enfermedad que me enferme y que me enferme bastante, ¿no? Que me ponga grave, o Señor, que se enferme un familiar, Dios, que pierda mi trabajo este año? Nadie le pide a Dios eso. Cuando estamos en estas circunstancias le decimos, Dios, líbrame de esto, Señor, líbrame de todas estas cosas. No queremos pasar por circunstancias desagradables, dolorosas, incómodas, y obviamente Jesús en su carne no quería hacerlo. Eso es algo que nosotros podemos hacer y que debemos hacer, ser auténticos con Dios con respecto a las intenciones de nuestro corazón, con respecto a nuestros anhelos, ser auténticos. El Señor ya sabe lo que hay en nuestro corazón y no podemos ni debemos pretender engañar a nuestro Señor. Debemos ser francos y abiertos. Señor, mi anhelo es que levantes a esa persona de la postración en la que tú, Señor, le has puesto. Que tú le quites esa enfermedad. Pero eso tiene que ver con la forma en la que nos presentamos delante de Dios, ser auténticos. El Señor Jesucristo dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se quedó ahí, porque Jesús continuó orando y nos revela algo que es para nosotros muy precioso de entender, que es considerar nuestras expectativas a la luz del propósito de Dios. Así que queremos decirle en esta mañana, nosotros cuando nos acercamos en oración podemos tener muchos anhelos de nuestro corazón, pero considera tus expectativas a la luz del propósito de Dios. El versículo 39 termina diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es considerar mis expectativas a la luz de los propósitos de Dios. No sea como yo quiero, sino como tú. Jesús pedía por el cumplimiento de la voluntad divina. Porque a nosotros en este tiempo tenemos que recordar que Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Así que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, que probablemente va a venir para muchos de nosotros, si no es que para todos en este año, en algún momento y de diferentes formas, podemos decirle, Señor, que en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, que se haga tu voluntad. ¿Qué quieres hacer, Dios, en mí a través de esta prueba, a través de esta dificultad? Que se haga tu voluntad, Señor. ¿Cómo quieres que yo responda en este tiempo, en la prueba que está en mi familia, en la prueba que está en mis amigos, en la prueba que tengo en mi propia vida? ¿Cómo quieres que responda, Dios? Yo quisiera que me la quites, pero haz, Señor, tu voluntad.
consideremos nuestras expectativas a la luz del propósito de Dios. Déjeme preguntarle, ¿creemos realmente que Dios conoce y tiene lo mejor para nuestras vidas? Le pregunto, ¿cree realmente que Dios conoce y tiene lo mejor para su vida? Para nosotros es natural dudar y dejar de confiar en Dios cuando su respuesta es diferente a lo que nosotros pedimos. A veces pedimos por algo y cuando Dios no nos responde como nosotros queremos, empezamos a dudar, empezamos a desconfiar. Pero orar es alinear nuestra mente al corazón y a los pensamientos de Dios. Orar es alinear nuestra mente y nuestro corazón a los pensamientos de Dios. A través de Dios, de la oración, tenemos que buscar que la voluntad de Dios sea hecha. Este año, cuando oremos por lo que vendrá en nuestra vida en todo este año, pues oremos para que la voluntad de Dios sea hecha, para que nuestra mente y nuestro corazón se alineen a los propósitos y a los pensamientos de Dios. Así que déjenme preguntarle, pensando en el año 2021, ¿confiará en Dios, aunque no comprenda, cuando su respuesta sea diferente a lo que usted le va a pedir? Porque probablemente en este año Dios le va a decir que sí, algunas cosas lo va a cumplir tal cual nuestra petición, pero en otras quizás nos va a decir no, todavía no, o definitivamente no. ¿Está dispuesto a confiar en Dios aun cuando su respuesta sea diferente, sabiendo que su voluntad, que sus pensamientos son mejores? Espero que sí, que esto sea algo útil para su vida en el 2021. Quiero darle una clave para que usted pueda orar conforme a la voluntad de Dios siempre, y es el hecho de incorporar la palabra de Dios en la oración, porque la oración y la palabra van juntas. Porque saber orar es saber pedir conforme a la palabra de Dios. Así que cuando pedimos conforme a la palabra de Dios, estamos pidiendo que su voluntad sea hecha, y por eso es importante también crecer y no descuidar nuestra comunión con la palabra. La segunda o tercera cosa que tenemos que considerar sobre cómo orar es insistir en la oración a causa de nuestras debilidades. O déjeme decirle, insiste en la oración a causa de tus debilidades. Versículos 40 y 41. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Insiste en la oración a causa de tus debilidades. Una razón por la que Jesús le dice a sus discípulos que oren es porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Le pregunto, estamos comenzando un nuevo año, uno se evalúa lo que fue el año pasado, ¿no? El año que terminó y se evalúa las circunstancias, pero también se evalúa uno mismo. Así que le pregunto, ¿tiene algún tipo de debilidad en sus pensamientos, en sus conductas o en sus reacciones? ¿Tiene algún tipo de debilidad en su carácter o algún tipo de debilidad en su fe? ¿Puede reconocer que quizá mirando todo lo que fue el 2020 hubo cosas que no pudo hacer por sus debilidades y que mirando el 2021 usted dice, todavía soy débil en esto, y no puede mirar el 2021 con confianza, mirándose a usted mismo porque es débil? Bueno, ¿qué es lo que debe hacer? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros debemos orar por estas debilidades que nosotros tenemos. ¿Tiene debilidades en su carácter que le han impedido mejorar en sus relaciones personales? Tiene que orar por esas debilidades. ¿Tiene debilidades en sus pensamientos que le han hecho enfrentar este año que pasó de forma no muy buena? Tiene que cambiar esos pensamientos. Ore por esos pensamientos, por esas debilidades que usted tiene. Entonces, oremos, porque esto va a ayudar a que nosotros podamos enfrentar mejor las circunstancias cuando oramos o cuando insistimos en la oración a causa de nuestras debilidades. Y el tercer principio que quiero compartir con usted en esta mañana, ya para ir terminando este tiempo, es el principio de esperar en Él. Nosotros oramos a Dios, pero también debemos esperar en Dios
esperar las respuestas que Él tiene para nosotros y cómo está obrando en respuesta a nuestras oraciones, manifestando su voluntad. Así que espera en Él. El versículo 45, bueno, voy a leer el versículo 43, 42 y 43 también para que pueda terminar el relato completo. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús insistiendo en que se haga la voluntad del Padre. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles son las mismas palabras? Si no pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino como tú. Jesús orando porque se haga la voluntad de Dios. Versículo 45. Eso ya no es la oración. Eso es lo que empieza a acontecer después de la oración. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Así que esperar en Dios también podemos entenderlo o podemos vivirlo observando cómo Dios está trabajando a nuestro alrededor. Mientras nosotros vivimos, mientras nosotros oramos, Dios está trabajando a nuestro alrededor. Jesús oró intensamente para que se haga la voluntad del Padre. Jesús oró intensamente antes de iniciar su camino hacia la cruz. Pero cuando terminó de orar, también observó detenidamente. Tenía una mirada hacia las cosas que estaban sucediendo y cómo Dios estaba obrando detrás de todo eso. Así que nosotros también tenemos que poner atención y observar qué es lo que Dios está haciendo. Si estamos orando por la salud de alguien, si estamos orando por alguna circunstancia que estamos viviendo, tenemos que orar, pero tenemos que observar detenidamente cómo Dios está obrando, porque Dios está obrando. Y la segunda cosa que quiero mencionar aquí es que no dudemos de la respuesta de Dios. Cuando veamos que Dios claramente está haciendo su voluntad, no dudemos e involucrémonos en aquello que hemos estado orando. Voy a leer el versículo 46 que dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús estaba orando: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino como tú. Terminó de orar y no se hizo como Jesús quería, no pasó la copa, sino se estaba haciendo lo que Dios quería que se hiciera. Venían a capturarlo. ¿Y qué hizo Jesús? No dudó. Se entregó a la voluntad de su Padre, puso manos a la obra. Así que en este año vamos a orar por muchas cosas, personalmente, como familia, como iglesia. Y en respuesta a nuestras oraciones, Dios va a estar obrando, Dios va a estar mostrando su voluntad. Y nosotros tenemos que poner manos a la obra. Con pandemia o sin pandemia, los propósitos de Dios para sus hijos no han cambiado. Su voluntad no ha cambiado para los creyentes, para las familias. Su voluntad no ha cambiado para la iglesia. Dios no solamente quiere que perseveremos en la oración, Dios quiere que seamos luz a las naciones. Dios no solamente quiere que nos edifiquemos espiritualmente, sino que hagamos discípulos. La voluntad de Dios no ha cambiado. Y como en estos aspectos la voluntad de Dios es tan clara y tan evidente, nos corresponde a nosotros poner manos a la obra. Y aunque enfrentemos circunstancias que van a ser difíciles, sea lo que sea, podemos enfrentarlos con decisión y con fortaleza espiritual. Dios quiere hacer su voluntad. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. ¿Qué quiere Dios para nosotros como iglesia? ¿Qué quiere Dios para usted en este año? Bueno, Dios quiere que usted haga su voluntad. Ore, busque la voluntad de Dios. Descanse en el Señor. A través de la oración, fortalézcase para enfrentar y para poder hacer frente a todo lo que este año nuevo trae, pero haga la voluntad de Dios. Quiero finalmente compartirle una promesa en Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27.
Esta es una promesa que nos ayuda para orar aún con mayor confianza, porque algunos estarán pensando, bueno, no soy bueno en esta de la oración. Déjenme leerle esta promesa, Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Y esta es una preciosa promesa de Dios, que aún el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. A veces no conocemos la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo está pidiendo, intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Así que tenemos no solamente el poderoso recurso de la oración, sino que tenemos el ayudador de la oración, que será el Espíritu Santo. Hermanos, no sabemos lo que va a ser este año 2021, pero por medio de la oración puede ser un año en el que no solo crezcamos, sino que hagamos la voluntad del Padre y que seamos bendecidos y seamos de bendición, porque vivimos haciendo uso del poder de la oración. Así que hay 3 cosas que hemos compartido rápidamente en esta mañana. En primer lugar, hemos hablado acerca de que debemos prepararnos para la oración, tener un tiempo, un lugar específico, que podemos y que debemos tener una oración no de soledad, sino podemos tener compañeros de oración. Hemos hablado de que la iglesia provee espacios de oración. Hemos hablado acerca de cómo orar, de orar con siendo honestos, de orar siendo auténticos, expresándole a Dios lo que queremos de nuestro corazón, pero reconociendo y pidiendo que su voluntad sea hecha, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hemos hablado de que tenemos que esperar en el Señor también, y que tenemos que ver cómo Dios está respondiendo a nuestras oraciones, pero sobre todo disponernos nosotros a orar y a obrar la voluntad de Dios para nuestra vida, caminando con firmeza en los propósitos de Dios. Porque si oramos, por ejemplo, por la salvación de alguien, bueno, Dios quiere que nosotros compartamos el Evangelio. Hagamos la voluntad de Dios compartiendo el Evangelio. Y así podríamos mencionar muchas otras cosas, pero tantas cosas que podemos conocer directamente de nuestro Padre Celestial. Le animamos a seguir creciendo y estudiando su palabra. Oramos para terminar esta mañana. Señor, te quiero dar gracias por la vida de Jesús. Gracias porque se mostró tan semejante a nosotros, Señor, débil, Señor, en su humanidad, pero fortalecido, Señor, por la comunión que tenía contigo. Fortalecido también, Señor, porque vivió conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, para que nos des un corazón como el de Jesús, de buscar, Señor, oración y comunión contigo, de tener amigos y compañeros, Dios, que nos sostengan y nos acompañen a través de la oración, de poder ser honestos contigo, Señor, con respecto a los anhelos de nuestro corazón, pero también, Señor, a reconocer que tu voluntad es mejor y buscar hacer tu voluntad. Pero también, Señor, estar atento a las respuestas de nuestras oraciones y a tener, Señor, acciones en respuesta, Señor, a tu voluntad. Que nos bendigas durante este nuevo año, Señor, y nos permita seguir creciendo espiritualmente en semejanza de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por su atención, que el Señor le bendiga. Encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el
solas. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios yo necesito, me da las ganas de vivir. La vida en Él tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor, su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor,